Pues ya estamos listísimos con la sexta clase de Afganistán. Seguimos con el Afganistán entre imperios que habíamos empezado un poquito a verlo desde la clase pasada, ¿no? Y vamos a abarcar el periodo de 1901 a 1929. Ujú. Básicamente, la problemática afgana sigue siendo la misma en este periodo de 1901 a 1929 y va a continuar un ratito más, que es pues el Afganistán entre imperios, ¿no? Como habíamos visto, Afganistán se había transformado en este estado tapón entre Rusia, el imperio ruso, y el imperio inglés. Y pues ambos países en conflicto, pero sin el deseo de enfrascarse en una guerra el uno con el otro, pues con esta necesidad de pensar que si controlan Afganistán, pues controlan el avance de su contraparte, ¿no? Ninguno de los dos quiere invadir Afganistán como tal, ninguno de los dos quiere controlar directamente Afganistán, pero tanto Rusia como Inglaterra en ese momento, pues están buscando la manera de tener un control sobre Afganistán y sobre todo sobre la política exterior afgana para, pues para evitar que su contraparte, Rusia o Inglaterra, obtenga este control, que pues lo sienten claramente como una amenaza, ¿no? 100%. Los ingleses tienen muy claros que si Rusia controla Afganistán, pues lo tienen ahí en la frontera del Raj británico de la India, Y teme ese y ese. y los rusos tienen muy claro que, pues si es al revés, con Gran Bretaña controlando Afganistán, pues lo tienen a Inglaterra ahí encima de los territorios de Asia Central. Entonces, pues los dos quieren lo mismo, los dos quieren que el otro país no obtenga este control. Y habíamos dejado a Inglaterra con el dominio de Afganistán, ¿no? La última clase habíamos dejado a Inglaterra, este, dominando la política exterior de Afganistán a cambio de pasar una lana al país, por supuesto, ¿no? Y a cambio de garantizar la autonomía del país en sus políticas internas. Pero esta situación, pues la verdad es que no tiene muy contentos a los afganos, ¿no? Y esto, pues cada vez va generando un poquito más de resentimientos y un poquito más de conflicto. Entonces, pues vamos a ver cómo se va a desencadenar esto hasta poco después de la Primera Guerra Mundial, hasta el periodo entre guerras, y cómo pues Afganistán, de hecho en este periodo Afganistán va a conseguir su independencia absoluta, ¿no? Habíamos dejado en el trono a el emir Abdur Rahman Khan, Abdur Rahman Khan, que gobernó pues con mano muy dura durante poquito más de 2 décadas, para finalmente morirse el 3 de octubre de 1901. Vamos a seguir hablando un poquito de Rahman Khan, para entender cómo dejó a Afganistán y para irlo comparando un poco con los demás emirs, ¿no? Pero el 3 de octubre de 1901 muere este personaje, muere este emir, que se había caracterizado por una centralización autoritaria del poder. Los emirs anteriores habían dependido de las tribus para poder gobernar, ¿no?
Todos sabían que había que llevarla bien con los diferentes jefes tribales, que había que tener una negociación permanente con estos personajes, pero Rahman Khan, pues precisamente llega y dice, se acabó y necesitamos un país con un poder centralizado, ya no se puede sostener un país tribal, ya no se puede sostener un país con tantos intereses y tantas complejidades, y pues gobierna de manera autoritaria, básicamente con una enorme represión contra las tribus rebeldes, pero mientras genera esta enorme represión contra las tribus rebeldes, por el otro lado, tiene que mantener una subordinación diplomática hacia el imperio británico. Cuando muere, deja un estado relativamente estable, o, pero bueno, sostenido por la fuerza, sostenido por la represión interna y por un sistema de vigilancia permanente que no va a ser nada fácil de sostener. ¿Sí? Abdurrahman había previsto con cuidado su sucesión, precisamente um, bueno, él ya había logrado controlar plenamente a las tribus y mantenía una represión sobre las tribus rebeldes, lo que daba cierta garantía. Pero lo que habíamos visto con los Durrani, con el imperio Durrani anterior, es que los cambios sucesorios siempre eran complicados. Los cambios sucesorios siempre eran complicados por muchas razones. Una, porque los mismos hijos del emir terminaban por hacerse la guerra, ¿no? Entendamos que además no es que los emires tuvieran dos hijos, ¿verdad? Tenían 25 y no es que fuera demasiado claro quién era el hijo, quién era el hijo mayor, porque a veces tenían hijos que se llevaban días o hasta horas. O claro, como tenían todas las mujeres que les diera la gana, pues sí, tenía dos esposas simultáneamente embarazadas, o una esposa y una concubina simultáneamente embarazadas y daban a luz con horas o con días de diferencia. Entonces, esa era la primera problemática, ¿no? De entrada, muchos hijos y pues casi siempre alguna guerra civil garantizada entre los diferentes hermanos. ¿Mm? Este, y la otra problemática era que aunque ya se había ido centrando en Afganistán este modelo de emirato hereditario, recordemos que es el Afganistán tribal y el primer gobernador, el primero que se pudo considerar un, un emir emanado de Afganistán, el primer Durrani, funcionó gracias a el pacto con las tribus. Es un emir que funciona a partir del poder, a partir del pacto, no a partir de la herencia. Esto sigue siendo una amenaza. Abdurrahman ve claramente estas posibles amenazas a su muerte, ¿no? Que los propios hermanos de su heredero le hagan la guerra y terminen por matarlo, o que las tribus sometidas durante el gobierno de Abdurrahman, pero pues como un peligro permanente, dijeran, no, este emir no nos gusta y causaran problemas. Entonces Abdurrahman nombró a su heredero, nombró a su hijo mayor, que se llama Habibullah Khan, lo nombró con tiempo y lo integró al gobierno afgano y le fue soltando la responsabilidad del gobierno afgano, pues de alguna manera como dejando muy en claro, este es el heredero, no se le pueden voltear sus hermanos, ¿no? Y también ir acostumbrando a los poderes que lo podían poner en riesgo a este es el heredero, él es el nuevo emir y pues hay que respetarlo. Y así
logró una herencia un poquito más suave, un poquito menos compleja. Con este método, él se garantiza que tanto el clero como los líderes tribales reconozcan la autoridad de su heredero, ¿no? Utilizando el discurso de legitimidad religiosa y continuidad política. Y con todas pues permitió que él pudiera morir y se lograra una transición sin grandes conflictos, algo que hasta ese momento era completamente inusual en la historia de Afganistán. Habibullah tenía un carácter más moderado y más conciliador, ¿no? Su padre había sido un emir mucho más dictatorial, un emir represor, un emir que había logrado su poder por medio de la fuerza. Habibullah va a llegar con una idea más moderada, va a llegar con una idea más conciliadora. Él pues fue educado ya en un ambiente cortesano, no fue educado en un ambiente de guerra, no fue educado en un ambiente de lucha con las tribus, y pues llega como un personaje más tranquilo, que muestra cierto interés por la ciencia, por la educación y por el reformismo. ¿Mm? Todavía él con más cautela que su hijo posteriormente, pero aquí, en la época de Habibullah, empezarán a hacerse ciertas reformas y ciertos avances hacia la creación de un Estado mucho más moderno y mucho menos regido por la religión. Este, ¿no? Hacia la creación de un país, este, pues ya con un funcionamiento político diferente a lo que se estaba acostumbrado, ¿no? En cuanto él llega al poder, empieza a tomar ciertas acciones para crear un Estado menos represor y empieza a generar ciertas reformas para generar un Estado más moderno. Inmediatamente muestra sus deseos de reducir la represión, libera a algunos precios políticos y empieza a moderar los niveles de vigilancia estatal, estabiliza las relaciones internas, se esfuerza en mantener la lealtad de los líderes tribales, pero sin ejercer la brutalidad, sin ejercer la represión que ejercía su padre, y desde luego mantener la alianza con los británicos, ¿no? Esto es muy importante, mantener la alianza con los británicos es muy importante porque mantener la alianza con los británicos de entrada significa dinero para el emir y dinero para Afganistán, desde luego, ¿no? Dinero para poder mantenerse en el gobierno, dinero para poder mantener al pueblo contento. También implica ejército, ¿no? Entonces, pues hay que mantener la alianza con los británicos, pero ya también empezamos a notar ciertos niveles de nacionalismo entre el propio pueblo afgano y Habibullah, pues tampoco va a tener más remedio que empezar pues adoptar estas ideas nacionalistas y se empieza a reflejar cada vez más una incomodidad respecto al Tratado de Gandamak. ¿No? Este, de todos modos, Habibullah pues no tiene más remedio que mantenerse en este acuerdo, mantener el subsidio anual británico, mantener el apoyo de los ejércitos británicos y estos detallitos, pero pues empieza a ser muy notorio la aparición de un mayor nacionalismo afgano que cada vez va a estar menos de acuerdo con la intervención de esta potencia extranjera. La llegada de Habibullah pues marca el inicio de una etapa en la que el régimen va a buscar un equilibrio más delicado entre la tradición y la modernidad.
no romper con el modelo centralista que heredó de su padre, porque Habibullah se da cuenta de que no es momento, de que eso podría ocasionar que se le saliera el pueblo de control, ¿no? Pero buscando un gobierno, pues, que vaya soltando la mano. Por supuesto, esto va a abrir muchos frentes y va a empezar a abrir una serie de tensiones internas. Entonces, Habibullah, pues, tendrá que buscar este gobierno que vaya, pues, sorteando estas tensiones internas, teniendo un control menos autoritario, ¿no? Este, y además, pues, también estar en este contexto internacional cada vez más cambiante, ¿no? Que además va a ser muy notorio a partir del estallido de la Primera Guerra Mundial, que pues vienen grandes cambios en el mundo y pues hay que ver si se suben a la ola y cómo se suben a la ola y qué aspectos debe de tomar en cuenta Afganistán para su modernización. Hereda un estado afgano transformado por su padre, Abdurrahman Khan, que había gobernado pues con mano ruda, desde luego, ¿no? De 1880 a 1901 había gobernado con mano ruda y esto había debilitado los poderes tribales, pero seguía siendo un país tribal y seguía siendo un país principalmente rural. Había dejado atrás la fragmentación casi feudal que había tenido en épocas anteriores y presentaba las bases de un Estado centralizado, sostenido por una burocracia funcional, con un ejército permanente. Todo esto habían sido los avances que había logrado Abdurrahman Khan, ¿no? Pero pues que aún eran en cierta manera débiles. Había habido un avance, había habido cambios interesantes, se había empezado a crear un Estado mucho más real, un Estado con poder centralizado, un Estado con un ejército permanente, controlado desde el centro, controlado por el emir, ¿no? No un país feudal en el que el emir depende del favor de las tribus. Y los ejércitos mismos son creados a partir de los ejércitos tribales, ¿no? Por eso estaríamos hablando de un sistema casi feudal, como el feudalismo de la Europa medieval, claramente, ¿no? Digo, en Europa medieval no eran tribus, pero pues cada señor, de todos modos, tenía sus ejércitos propios y el rey dependía de estos ejércitos, ¿no? Eso Afganistán lo había ido salvando entre 1880 y 1900, o sea, muchísimo después de lo que de lo que estos cambios se habían logrado en Europa. Afganistán apenas los está logrando, apenas está creando este estado un tanto más funcional. Abdurrahman había impuesto un modelo de poder altamente centralizado con Kabul como capital, como centro político indiscutible, ¿no? Este, y pues este tipo de sistema que se basaba en la lealtad personal al emir, ¿no? Los funcionarios no eran representantes de una administración institucional, eran servidores del monarca. El poder se concebía como una extensión de la voluntad del emir. Ahora, el problema es que lo que hemos estado viendo hasta el cansancio es que este tipo de imposición centrada en la lealtad personal que se tiene al emir es muy peligroso. Desde luego, control directo de las provincias, los gobiernos regionales eran directamente designados por el emir, muchas veces entre sus propios parientes o entre oficiales leales, ¿no? Y con la capacidad del mismo emir de derrotarlos para evitar que un general tome demasiado poder local y se le pudiera voltear. Entonces, estos eran mecanismos de control que iba logrando Abdur Rahman. Y desde luego, un brutal sistema de espionaje interno. Abdur Rahman había dejado establecida una red de informantes
que reportaba todos los movimientos políticos, todas las actividades tribales para prevenir cualquier sublevación, para prevenir cualquier, cualquier conspiración, ¿no? Y de esta manera, pues es como había nacido el Afganistán moderno, el Afganistán con un poder centralizado, pero todo esto deviene de una personalidad muy fuerte que, pues como siempre que hablamos de un sistema que se basa en la lealtad directa al emir, pues es frágil, es riesgoso, ¿no? Em, el modelo, pues sí, era efectivo para mantener el orden, pero desde luego, pues genera esta situación de desconfianza y dependencia. Y esto dificulta el desarrollo de instituciones sólidas, independientes del poder central, que puedan hacer que el Estado funcione debidamente, aunque no tenga una figura fuerte en como emir, ¿no? Este, entonces funciona, pero siempre con un riesgo claro. Este, con, con perdón, ya se me, ya se me trabó la lengua, con Abdur Rahman y luego consolidada por su hijo Habibullah, pues sí, se estableció, se fue estableciendo poco a poco esta burocracia incipiente, muy limitada todavía por la falta de alfabetización generalizada, por la falta de recursos, pero que vaya generándose una burocracia con funciones definidas, con funciones claras, para saber pues cuál es su chamba. Y de esta manera, pues mantener un estado muchísimo más funcional. Las funciones definidas que van absorbiendo esta clase, esta burocracia son la recaudación de impuestos, se va creando un sistema fiscal más eficiente, opresivo, basado en tributos directos, con tasas fuertes sobre el comercio y con gravámenes agrícolas muy claros, muchos impuestos todavía cobrados en especie, pero empieza a crear un sistema claro de recaudación de impuestos. Otro punto muy importante, registro de tierras y población. Esta burocracia empieza a generar ese registro de tierras y producción fragmentado, pero un esfuerzo claro para empezar a contabilizar las propiedades, para empezar a censar habitantes y para empezar a establecer marcos legales rudimentarios, pero marcos legales administrados directamente por el Estado. Ministerios básicos, ¿no? Existe una dependencia encargada de justicia, de guerra, de finanzas, de obras públicas, de relaciones exteriores, todas subordinadas directamente al emir, pero cada burocracia ya va teniendo claramente su chamba especializada y un sistema de justicia centralizado. Ellos logran imponer un código legal basado en la Shaira, pero interpretado y aplicado desde Kabul, un sistema judicial centralizado, con criterios más pragmáticos, favoreciendo la autoridad del Estado por encima del derecho tribal. Claramente sigue siendo un Estado plenamente religioso, ¿no? Tanto con Abdar Kahn, Rahman y con Habibullah seguirá siendo un Estado religioso, seguirá siendo un Estado que se gobierne bajo las leyes del Islam, pero buscando un sistema de justicia más clara, basado en la ley islámica, pero centralizado, con jueces capaces, ¿no? Aunque sin romper todavía con el concepto altamente religioso.
Habibullah, menos autoritario, mantiene esta estructura, intentando dotarla de mayor racionalidad sin romper con el legado absolutista de su padre. Habibullah tiene muy claro que no es una buena idea romper con este modelo absolutista de mano dura porque pues no se ha acumulado el poder suficiente como para que los líderes tribales no intenten salirse del Huacal inmediatamente. Una de las herencias más visibles de Abdurrahman fue la creación de un ejército nacional, de un ejército profesional, ¿no? Este, mucho mejor que todos los ejércitos de la historia anterior de Afganistán. ¿No? Con tropas permanentes. ¿Sí? Antes de Abdurrahman, como habíamos dicho, en este sistema tribal como semifeudal, pues el ejército dependía de las milicias tribales. Cada tribu mandaba a sus soldados para tener un ejército del país, pero esto implicaba que si la tribu no estaba contenta con el emir, pues tenía demasiado poder, desde para no colaborar hasta para pues levantar a su propio ejército en contra del emir, ¿no? Entonces, este es el principal cambio que logra Abdurrahman y que luego consolida Habibullah, que es el de tener tropas permanentes, ¿no? Con un regimiento de infantería, con un regimiento de caballería, con entrenamiento continuo y dedicado a el ejercicio al ejército, pues, dedicado a estar entrenados para la guerra, estar preparados para la guerra, ¿no? Ya no un ejército que aparece cuando es necesario, sino un ejército permanente, siempre en entrenamiento y siempre listo para lo que pueda ofrecerse. También con una jerarquía establecida, con rangos y mandos organizados de manera piramidal bajo el mando directo del emir. O sea, el comandante en jefe del ejército, pues claramente es el emir. No es un ejército moderno en el sentido occidental todavía plenamente, pero sí va representando una innovación en el contexto afgano de este ejército en proceso de modernización, ¿no? Desde luego, con armas y con instrucción, ¿no? Empiezan a tener a los soldados armados con rifles traídos de la India británica. Se introduce entrenamiento sistemático basado en manuales británicos e indios y pues empieza a crear un verdadero ejército, ¿sí? Con este mecanismo de lealtad político, ¿no? Que el ejército no es una herramienta militar, también es un instrumento de control interno que puede ser usado contra las tribus rebeldes o contra los jefes locales cuando estos pues no mostraban lealtad hacia el emir. Ya con Habibullah, este aparato militar se mantiene con menos campañas represivas, utilizándolo menos para controlar el poder de las tribus, ¿no? Pero se mantiene. Este ejército empieza a ser visto pues como este símbolo de unidad nacional. Y esto va a ser muy marcado en un momento preciso en el que pues empieza el conflicto de una guerra mundial, en la que pues prácticamente todos los países de una u otra manera tienen que intervenir. Entonces esto será muy bien visto para esta época que Afganistán cuente con un ejército centralizado, entrenado bajo las órdenes directas del emir y con un armamento más moderno. Entonces, pues sí, esta estructura heredada por Habibullah
Khan, pues representa el estado, el modelo, perdón, de estado fuerte, frágil, ¿no? Eso es lo que es Afganistán en este momento, sí, un estado fuerte, pero frágil, ¿no? Fuerte en su control vertical, frágil por su dependencia personalista de el emir. Todavía no ha logrado la creación de instituciones autónomas y desde luego también es un estado frágil por su escasa penetración en muchas regiones del país. Recordemos que la geografía afgana pues claramente refuerza este sistema tribal y claramente refuerza este poder de las tribus, porque hay muchas zonas aisladas en donde claramente las tribus pues son el único poder verdadero que existe, ¿no? Y aunque Habibullah logre un estado más moderno, más fuerte, de todos modos, pues será muy difícil una penetración completa a todas las regiones del país. Entonces, siempre tendremos dos Afganistanes, ¿no? El Afganistán del Emir, más centralizado, más moderno, con ejércitos fuertes, pero pues, tendremos el Afganistán rural, más directamente controlado bajo el poder tribal, con poca presencia efectiva del Estado y por ende, pues menos fiel al emir y más dependientes de los jefes de tribu. Aunque el Emirato afgano va gozando de una relativa estabilidad comparado con épocas anteriores, pero se sigue sosteniendo sobre una base social muy desigual, muy fragmentada y pues aún no logra un estado lo suficientemente bien consolidado. Todo este sistema, toda esta problemática claramente va a generar una serie de tensiones internas, ¿no? Minorías, tribus sometidas, élites urbanas que pues irán causando problemas a esta administración centralizada, ¿no? Abdurrahman Khan había logrado someter a muchas tribus y a muchas minorías, pero no había logrado eliminar las tensiones latentes que, pues, que siguen ahí durante todo el periodo de gobierno de Abdurrahman y que pues tenderán a tener estallidos durante el gobierno de Habibullah, ¿no? Este, Estas van a empezar a reaparecer bajo el gobierno de Habibullah. Afganistán, aunque dominado política y culturalmente, principal por los pastunes sunitas, es un país étnicamente muy diverso y esta diversidad étnica pues va a ser un foco de conflicto permanente en Afganistán, ¿no? Tenemos muchos grupos de poder, muchos tribus, como por ejemplo los Hazara que practican el Islam chiita, ¿no? Que los diferencia y enemista con los sunitas, que son la mayoría de las tribus afganas. Pero estos Hazaras, ¿no? Van a ser precisamente fuertemente perseguidos por Abdurrahman. Muchos fueron masacrados o desplazados en esos años entre 1880 y 1890. Luego, Habibullah quiso moderar la represión abierta, quiso moderar la discriminación hacia este pueblo, ¿no? Este,
les empezó a dar un acceso limitado a cargos públicos, ¿no? Em, Manejaba un sistema de impuestos diferenciados. Hay un problema grave de marginación social hacia este pueblo hazara. Habibullah va a tratar de disminuirlo, pero bueno, Abdurrahman los había dejado claramente separados y aislados. Además de los hazara chiitas, tenemos a los tayikos, uzbecos, turcomanos, un poquito más integrados a la comunidad afgana en general que los Hazara, pero también un pueblo excluido de los altos círculos del poder. Gobernaban sus regiones con cierta autonomía de facto, en este entendido de que sí aparecía poco a poco un sistema centralizado fuerte, pero que claramente hemos sabido que no tiene presencia en todo el estado. Entonces, pues estos tayikos gobernaban sus regiones con una relativa autonomía de facto, ¿sí?, bajo la mayor supervisión militar posible. También están los nuristaníes, antiguamente llamados cafires, que fueron convertidos forzosamente al Islam, bajo el gobierno de Abdurrahman en los años de 1890, y que seguían siendo, por ende, una minería vigilada, con escaso acceso al poder y estigmatizados culturalmente. Todas estas entidades, todas estas comunidades toleran al Estado, pero están en una lucha permanente esperando mejores condiciones para ellos o buscando ocasiones para rebelarse en contra de este poder estatal. Entonces, pues esa es la gran amenaza para el Estado que se está forjando en ese momento. Aunque los pastunes son principalmente la tribu en el poder, entendamos que además, pues las mismas entidades, bueno, no es la tribu de los pastunes, ¿no? Son las tribus pastunes, o sea, es el pueblo pastún, pero el pueblo pastún a su vez está dividido en muchas tribus. Y entonces, aunque estos pastunes han sido los que tienen el poder, es el grupo étnico que está controlando en general al Estado afgano, pero no todas las tribus están realmente unidas, no todas las tribus están realmente bien vistas en este estado afgano, y entre los mismos pastunes, pues hay tribus más privilegiadas y hay tribus menos privilegiadas. Algunas tribus habían sido castigadas con severidad por Abdurrahman por haberse rebelado, y pues ahí estaban entre ellos los Gilsai, los Wardak, tribus que pues mantenían un resentimiento latente, que obedecían al Estado, pero no ofrecían ninguna lealtad genuina. Entonces, diferentes etnias, entre diferentes tribus, pues el Estado afgano está en este continuo debate entre el poder de los jefes tribales y el poder de un Estado incipiente. Mm, Abdurrahman, habíamos visto, es brutal, es violento, es represivo, y pues había logrado cierto nivel de orden. Habibullah sabe que el estado represivo no puede mantenerse perpetuamente. Más tarde o más temprano, los pueblos reprimidos, las tribus reprimidas, pues llegarán al momento en el que la represión los deje de espantar. Y por eso Habibullah va a intentar un estado más conciliador, más negociador, va a tratar de conciliar con estos grupos. Y para esto va a ir utilizando una combinación de subsidios, nombramientos simbólicos y vigilancia militar.
pero de todos modos nunca existió y nunca existe y probablemente sea muy difícil que llegue a existir un control pleno o una obediencia completa entre las diferentes tribus afganas. Más bien lo que se logra es una obediencia precaria y condicional. Y en todo este concepto, pues vamos a tener la problemática entre modernidad y religión, ¿no? Esto va a ser muy notorio además en pues, las élites urbanas cada vez más ilustradas y el conservadurismo religioso que es mucho más rural, pero que tiene mucha fuerza debido a los tribunales de la Sharia y a los propios imanes y a las propias escuelas del pensamiento islámico que son muy fuertes en la política afgana, ¿no? En las principales ciudades, como podrían ser Kabul, Jalabad, Kandahar, comenzaban a surgir cada vez más claramente círculos ilustrados, círculos con ideas reformistas, ¿no? Dentro del mismo mundo islámico, pero con ideas claramente reformistas. Intelectuales, comerciantes, militares, burócratas, que leían la prensa extranjera, que se interesaban por la educación moderna, por la ciencia, que les gustaría pensar en la existencia de una constitución, valores constitucionales. Parte importante de esta élite había viajado a la India o había viajado al Imperio Otomano y empiezan a buscar precisamente reformas políticas de este estilo, ¿no? Con un sistema legal cada vez más racional y menos fundado en las creencias religiosas. Pero por supuesto se enfrentan a dos fuerzas muy poderosas. Por un lado, un clero sunita tradicional que básicamente ve cualquier intento de modernización como una amenaza contra el orden islámico y claro, como una amenaza contra su propio poder, ¿no? Un, un clero sunita muy fuerte, muy empoderado, pues que claramente no quiere que exista una ley civil que deje de lado los valores religiosos, porque es muy simple, de eso depende su poder, ¿no? Y además, los sectores rurales y tribales, pues para quienes también los cambios urbanos son muy ajenos, son sospechosos o son directamente ofensivos, y también ven todos estos aspectos de modernidad, de burocracia, de democracia, de ciencia, como una amenaza contra su estilo de vida. Habibullah va a intentar mantener un equilibrio entre estas fuerzas, pues, un equilibrio muy complicado. Va a ir permitiendo, va a ir introduciendo ciertas reformas menores, como la creación de una escuela técnica en Kabul, pero va a evitar los cambios profundos que pudieran provocar una revuelta conservadora. De todos modos, pues van surgiendo toda una serie de tensiones internas, étnicas, religiosas, sociales y culturales. Habibullah, dentro de todo, lo va a manejar muy bien. Él está buscando un cambio paulatino, un cambio más negociado, pero las tensiones sociales van apareciendo. Habibullah logrará que no estallen durante su reinado, pero se van quedando ahí sembradas como un factor de inestabilidad y pues más tarde o más temprano, o sea, durante el gobierno de el hijo de Habibullah, que se llama Amanullah Khan, terminarán por estallar todas estas
todas estas tensiones. Pero durante el reinado de Habibullah Khan, pues se logra esta cierta estabilidad, ¿no? Otro dato importante, claro, que ya habíamos platicado durante el reinado de Habibullah Khan, pues también tenemos la relación con el imperio británico, que se mantiene en los términos que habían sido establecidos desde el Tratado de Gandamak de 1879, ¿no? Y que venía heredado este tratado, se venía arrastrando desde la Segunda Guerra Anglo-Afgana, ¿no? Había sido un tratado más bien humillante para Afganistán, en el que Afganistán había perdido el control de su diplomacia extranjera, pero pues se seguía claramente manteniendo. Muchos afganos van viendo este trato como humillante, pero esto había garantizado una estabilidad geopolítica aceptable para todos dentro de este marco del gran juego del que habíamos estado platicando desde la clase pasada, entre británicos y rusos principalmente. ¿No? El punto clave, lo importante de este tratado es precisamente que Afganistán no pueda establecer relaciones diplomáticas independientes con ninguna potencia. Cualquier misión extranjera que quisiera establecerse en Kabul, lo primero que necesitaba era obtener el visto bueno del virrey británico de la India. Esa era, digamos que la oficina de relaciones exteriores de Afganistán, la India, el virrey de la India. Y esto pues limitaba muchísimo a Afganistán en sus posibles pactos internacionales y demás, ¿no? Pero pues ahí estaba el tratado desde 1789 pues ahí se mantenía y ayudaba con esta estabilidad afgana que iban haciendo y que iba creciendo, ¿no? Y ya dijimos, una de las partes importantísimas de este tratado, por supuesto, era el dinero. Sí, Afganistán no tenía embajadas, no tenía tratados internacionales, no tenía ningún tipo de representación fuera del subcontinente indio, ¿no? Este, ¿no? Mm, toda relación extranjera venía mediada directamente por Londres, ¿no? Incluso los contactos con los otomanos o con los rusos, que eran las fronteras de Afganistán, ¿no? Con quienes mantenían además intereses históricos y culturales mucho más grandes, pero incluso esas relaciones estaban claramente restringidas y controladas desde la India, no desde Afganistán. Este esquema le daba a Habibullah 1.8 millones de rupias al año, que bueno, es muy difícil entender cuánto era 1.8 millones de rupias, pero era una cantidad muy jugosa de dinero, ¿no? Era un dinero que le era crucial a Afganistán, entre otras cosas, para mantener su ejército y para mantener su administración. ¿Mm? Claro, además evitaba una guerra con Inglaterra, que Afganistán sabía que no podía afrontar. Y le permitía conectarse, concentrarse, perdón, en el control interno sin andar abriendo fuentes externas, frentes externas, ¿no? Aunque pues esto lo volviera muy dependiente de la opinión inglesa.
¿no? Esta aceptación, pues Habibulá la vio como algo necesario, fue una aceptación pragmática, pero el peligro que claramente se va dando es que todo esto va alimentando una narrativa nacionalista silenciosa. Este nacionalismo no es necesariamente un nacionalismo reformista, ¿no? Van a ir surgiendo los diferentes nacionalismos. Un nacionalismo que lo que busca es un Afganistán plena y completamente libre, capaz de autogobernarse en todos los aspectos, en un estado mucho más moderno, pero también un nacionalismo, por otro lado, que proviene de las tribus, que proviene de las zonas rurales y que tiene este vínculo indispensable con el Islam y con la Sharia. Existe claramente una misión británica permanente en Kabul, que había sido reinstaurada después de los tratados de Gandamak, ¿no? Con funciones limitadas, pero pues este era el principal, um, pues la principal embajada, la forma de llevar los negocios con Londres, pero el vínculo con cualquier otro país. Y así está la situación afgana, la situación entre Afganistán e Inglaterra y entre Afganistán y Rusia, desde luego, ¿no? Cuando en 1914 empieza la Primera Guerra Mundial. La relación de Afganistán con los ingleses era cordial, pero era tensa. En realidad, se basaba en un Afganistán plenamente vigilado, ¿no? Los británicos vigilaban todos los signos de acercamiento a Rusia. Habibullah mantenía una fachada de respeto hacia Inglaterra, pero estaba peleando porque no creciera la dominación que ya los ingleses habían logrado sobre Afganistán. Entonces es esta relación compleja, ¿no? Es una relación cordial, hay pláticas permanentes, hay apoyo de Inglaterra a Afganistán, el propio emir está subsidiado por 1,8 millones de rupias, pero esto no quiere decir que termine de cuajar una amistad plena, ni entre el emir y los representantes británicos, ni mucho menos entre Afganistán y Gran Bretaña. ¿No? Kabul se resistía en algunas ocasiones a los pedidos británicos de tener mayor presencia o mayor apertura por el temor a una reacción interna que se le saliera de control. La misión en Kabul no es bien vista por muchos sectores religiosos y tribales que consideraban la presencia de los ingleses como un recordatorio permanente de la subordinación que se está obligando a tener a Afganistán hacia terceros, hacia Gran Bretaña, ¿no? Y pues llega, pum, la Primera Guerra Mundial. Este es uno de los momentos más delicados en esta relación entre Afganistán e Inglaterra, porque pues viene la gran tentación, ¿no? La gran tentación en la que claramente cayó el Imperio Otomano, que después le salió muy cara, ¿verdad? Pero pues bajo esta temática clara de los enemigos de mi enemigo son mis amigos. El Imperio Otomano, cansado del intervencionismo inglés, pues en cuanto estalla la Primera Guerra Mundial, decide aliarse a Alemania. Recordemos que el Imperio Otomano no está gobernado por un emir, está gobernado por un califa.
¿Mm? Y el califato es la máxima autoridad religiosa del Islam. Mientras el Imperio Otomano mantiene esta figura del califato, pues aunque cada país aunque cada país islámico fuera del control del Imperio Otomano, es políticamente independiente, el control religioso, la máxima autoridad en cuestiones de religión, es el califa otomano. Cuando el califa otomano se une a Alemania en la guerra, hace un llamado a la yihad en contra de las potencias coloniales, principalmente en contra del Imperio Británico y de los aliados de el Imperio Británico. Esto va a dejar a Afganistán en una situación compleja, ¿no? Su política exterior está dominada por Gran Bretaña. El propio Afganistán, pues no acaba de decidir hacia qué bando se debe de incluir. Religiosamente está obligado a asistir a la yihad, ¿no? Pero sus políticas, la relación de Habibullah con, con, con los ingleses, la conveniencia, este sistema pues de amor-odio, de dominio con conveniencia, de aceptar este dominio, pues va a ser la cuestión afgana complicada. Finalmente, el emir Habibullah decidirá no acudir a este llamado a la Guerra Santa y por ende no unirse a otomanos y alemanes, ¿no? Pero claramente, pues es el contexto en el que Afganistán pues va a ser cortejado por los otomanos y por los alemanes. Por el lado de los otomanos, pues la obligación religiosa de asistir a la Guerra Santa, ¿no? Pero desde luego por el lado de la diplomacia nazi, de pues invitarlos a unirse a un esfuerzo antibritánico y a obtener mejores condiciones de autogobierno una vez que ganen la guerra. Por supuesto, en este momento, ni los otomanos, ni los alemanes, ni los ingleses tenían la más remota idea de quién iba a ganar de quién iba a ganar la guerra, ¿verdad? Una misión germano-otomana encabezada por Oscar von Niedermayer fue a Kabul para tratar de alentar al emir a sumarse al conflicto. Al final, la decisión de Habibullah fue mantenerse neutral, no, no unirse al eje, pero tampoco unirse a los aliados, no unirse a la Triple Entente y simplemente pues tratar de mantenerse al margen de la guerra. No se quiso arriesgar a una invasión británica al unirse a las potencias del eje, ¿no? Pero tampoco quiso ir a la guerra con Gran Bretaña. Lo que más bien hizo fue exigir garantías adicionales de subsidio y respeto a su autonomía interna, que los británicos aceptaron, y a cambio de esto decir nosotros nos mantenemos neutrales. Esta decisión fue clave para evitar que la India británica se enfrentara a un nuevo frente de guerra. La guerra en Asia, claramente Inglaterra la maneja desde la India, la maneja con las tropas de la India. El Raj inglés es importantísimo para Inglaterra en la Primera Guerra Mundial. Y si Afganistán hubiera intervenido en esta guerra, pues esto le hubiera puesto mucha dificultad a la India británica porque se
hubiera tenido un claro enemigo en su frontera. La neutralidad fue muy importante, ¿no? Para Inglaterra. Por supuesto, fue muy criticada dentro del propio Afganistán. Los sectores nacionalistas que van tomando fuerza dentro de Afganistán y el propio hijo de Habibullah, Ahmullah Khan, pues consideran que se había perdido una oportunidad histórica para recuperar la independencia plena. Consideran que fue una estupidez de Habibullah no, no unirse a los nazis y al imperio otomano en la guerra contra Inglaterra, pero Habibullah se mantiene en su esfuerzo de neutralidad. La Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, como pues transformó plenamente Europa, pero también alteró de forma decisiva el equilibrio de poder en los imperios coloniales. Después de la Primera Guerra Mundial, pues ya vemos a un imperio otomano en caída libre y permanente de decadencia, desde luego, ¿no? Este, y desde luego, además de cambiar el equilibrio de los imperios y demás, pues también empieza a cambiar la relación entre los imperios y las colonias y desde luego la relación entre Afganistán y el imperio británico. Afganistán no participó activamente en el conflicto, pero pues los efectos políticos pues se darán a notar, ¿no? Eh, y los efectos políticos y estratégicos de la guerra pues le van a dar a Afganistán la oportunidad inédita para reclamar su independencia plena. Y esto nos va a llevar precisamente a la Tercera Guerra Anglo-Afgana. Tercera Guerra Anglo-Afgana, que claramente terminará con la independencia de Afganistán, ¿no? El Imperio Británico surgió como vencedor militar en la guerra, desde luego, está del lado de los aliados, pero el costo fue elevadísimo. Inglaterra termina la Primera Guerra Mundial muy golpeado económicamente. Desde luego, la pérdida de vidas humanas fue enorme, ¿no? Más de 1 millón de soldados del Imperio Británico murieron, muchos de ellos procedentes de colonias como la India. Hay un desgaste económico profundo, hay una deuda pública desbordada, hay recursos financieros muy disminuidos, muy limitados. Eh, por supuesto, esto reduce claramente la atención militar que tiene Inglaterra disponible para controlar regiones periféricas como Asia Central. Eh, Descontentos crecientes en todas las colonias, muy especialmente en la India. El nacionalismo indio anticolonial cobra una fuerza brutal después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Este, no hay mejoras políticas, no hay cambios concretos y pues todo esto empieza a tambalear al imperio inglés desde adentro, ¿no? Um, Durante la guerra, el Imperio Otomano había intentado utilizar su autoridad como califato para promover la resistencia contra las potencias europeas en general. No le había funcionado como vimos, pero va sembrando este descontento del Islam hacia Europa. El sultán otomano había proclamado una yihad contra los británicos y contra los franceses, ¿no? Y
este llamado, por supuesto, resonó fuertemente en los sectores islamistas y nacionalistas de la India, de Egipto, del Cáucaso, de Afganistán, que no se unieron al Imperio Otomano en su guerra, este, que Afganistán se supo mantener neutral, la India terminó peleando del lado de Gran Bretaña, al igual que Egipto, ¿no? Este, pero pues dentro de cada uno de estos países, los sectores islamistas exacerbaron su nacionalismo. El califato otomano era muy respetado con este concepto del centro espiritual del Islam sunita. Y esto pues le daba una legitimidad muy importante a este llamado a la yihad. Y esto es lo que los sectores islamistas van a utilizar para ir haciendo sus propios llamados hacia la insurrección, obligando a la India, a Afganistán, o sea, obligando a los diferentes países a empezar a adoptar, pues claramente un idealismo mucho más nacionalista. En Afganistán, Habibullah Khan pues empieza a recibir grandes presiones, ¿no? Alemanes y otomanos que le envían sus respectivas misiones, pero sobre todo de los sectores internos nacionalistas para sumarse a la guerra contra Gran Bretaña. No lo hace, se mantiene neutral, privilegia la estabilidad interna y el subsidio británico, y esto alimenta claramente al nacionalismo afgano, ¿no? Eh, um, Dentro de la misma élite militar, dentro de la misma burocracia, entre los intelectuales importantes, especialmente en Kabul, claramente, pues va surgiendo este nacionalismo. Muchos jóvenes afganos formados en escuelas modernas o expuestos al mundo exterior empezaron a exigir una política exterior independiente como un claro símbolo de la soberanía de su país, ¿no? La palabra soberanía se pone muy de moda en los primeros años del siglo XX. Estos grupos nacionalistas empiezan a discutir la posibilidad de establecer relaciones diplomáticas con otras potencias, les guste o no les guste a los ingleses, ¿no? Como Alemania, Turquía, la Unión Soviética, que recién se había formado en 1917. Se cuestionan abiertamente el modelo de subordinación que viene trayendo, arrastrando este tratado de Gandamak, y que siguen considerando una humillación nacional. Para cuando termina la Primera Guerra Mundial, pues tenemos a una Gran Bretaña debilitada, que controla vastos territorios, en definitivo, pero que enfrenta revueltas internas en la India, ¿no? Como fue la masacre de Amritsar de 1919, que enfrenta una presión internacional porque después de la Primera Guerra Mundial es cuando empieza a surgir este concepto de autodeterminación de los pueblos que tan fuertemente fue promovido por Woodrow Wilson, ¿no? Pues esto va generando una dificultad logística para sostener conflictos en muchos centros, en muchos frentes coloniales para Gran Bretaña. Este es el contexto que explica por qué Amanullah Khan, en cuanto llegó al poder en 1919, consideró que había llegado el momento adecuado para romper formalmente con esta subordinación británica. Y esto lo logrará a partir de la Tercera Guerra Anglo-Afgana.
Ahora, primero, claro, tiene que llegar a Mulacán y tiene que establecerse bien en el gobierno, ¿no? La llegada al poder de Ahmullah Khan es muy compleja, es producto de una combinación de crisis palaciegas, ambición personal, un contexto favorable al cambio. Su ascenso, desde luego, pues genera un punto de inflexión en la historia de Afganistán. ¿No? Él fue el primero que podemos considerar un gobernante moderno que asume el poder con un proyecto político muy explícito de independencia y reforma, ¿no? Desde luego contrastado plenamente con el conservadurismo de sus antecesores y con el conservadurismo que sigue teniendo mucho poder entre las tribus de Afganistán y en las regiones rurales de Afganistán. Habibullah Khan, padre de Amanullah, es asesinado el 20 de febrero de 1919. Este asesinato nunca se esclareció, realmente no se sabe quién lo mató, no se sabe por qué lo mató, no se sabe absolutamente nada. ¿No? Habibullah Khan estaba acampando en la región de Lachman, al este de Kabul, en una expedición de cacería, ¿no? Y ¡pum! Lo matan. Las circunstancias del asesinato serán muy misteriosas, pero muy significativas políticamente, porque pues generarán una serie de conflictos que llevará a un nuevo orden, ¿no? Lo asesinan en su tienda mientras dormía, uno o varios hombres armados. Se sospecha de un complot interno, seguramente con motivaciones políticas, con motivaciones nacionalistas, ¿no? Este, pues con la frustración que había seguido, la frustración ante la pasividad que había seguido Habibullah, que finalmente pues hizo que alguien se lo cargara. Cuando se da este asesinato, es el hermano de Habibullah, Nasrullah Khan, que lo acompañaba en la expedición, quien asume el poder de manera inmediata y se declara como emir interino. Pero, pues en el asesinato, pues empieza a revolver toda la maraja de poderes que se está dando en Afganistán. Y pues claro, es aprovechado inmediatamente por diferentes facciones para comenzar a disputarse la sucesión. ¿No? En este momento en el que el equilibrio entre los conservadores y los reformistas está claramente en tensión y pues dependerá de quién se quede con el trono, pues hacia dónde finalmente girará Afganistán. Narula Khan, el hermano del emir asesinado, por supuesto, representa al sector más conservador de la familia real, ¿no? Obviamente es este que pues hasta tiene claramente cara de conservador, ¿verdad? Con estrechos vínculos con el clero, con vínculos importantes con los diferentes jefes tribales, ¿no? Y pues con la misma facción pro-británica de la corte. En la otra esquina tenemos a Ahmullah Khan, ¿no? Que claramente tiene cara de liberal, ¿verdad? Este es el tercer hijo de Habibullah, y pues tiene un perfil completamente diferente al de su tío, ¿no? Él había sido educado en Kabul, en un entorno pues mucho más influenciado por las ideas del panislamismo reformista
del anticolonialismo, del nacionalismo anticolonial, ¿no? Del modernismo de los turcos. ¿Sí? Este, que pues es un entorno que habla de reforma, que habla de independencia, que habla de ciertas libertades. Él se había casado con, con Soraya Tarsi. Soraya Tarsi era hija de Mahmoud Tarsi, que era uno de los principales ideólogos del modernismo afgano, promotor de la prensa, promotor de la educación, promotor de generar una serie de reformas constitucionales que le cambiara radicalmente la cara a Afganistán. Entonces, pues joven, carismático, con un apoyo muy importante entre jóvenes oficiales del ejército, entre muchos intelectuales y sectores urbanos ilustrados. A, Amanullah rápido reúne tropas leales en Kabul, denuncia a su tío Nasrullah como un usurpador y logra movilizar a la opinión pública a su favor. Promete vengar el asesinato de su padre, pues por supuesto culpa a Nasrullah de este asesinato. Esto nunca se esclareció, pero él culpa a Nasrullah de este asesinato y promete vengar y promete liberar al país del dominio extranjero. El 28 de febrero de 1919, finalmente Aman, Amanullah toma el control de la capital, forza la abdicación de Nasrullah, lo arresta, lo juzga por su presunta complicidad en el asesinato del Emir y lo condena a cadena perpetua. Y después será ejecutado en prisión también bajo circunstancias muy, muy opacas, ¿no? Probablemente bajo el más lógico y básico principio de nunca dejar una bandera viva. El 3 de marzo de 1919, Amanullah es finalmente proclamado emir de Afganistán. Y en su primer discurso como gobernante hace una declaración muy audaz. Dice, Afganistán es un país libre e independiente y el pueblo afgano no tolerará interferencia extranjera en sus asuntos. Esto era una declaración abierta en contra del dominio británico. Claramente con este discurso rompe abiertamente con el modelo de Estado tapón que viene arrastrando del Tratado de Gandamak, ¿no? Y sienta las bases ideológicas para esta declaración de guerra contra el Imperio Británico que se va a dar poquititos meses después. Ay, me equivoqué de botón y desaparecí mi, ahí está, desaparecí mi presentación, pero ya la volví a aparecer. En este momento está surgiendo toda una nueva generación en los estados islámicos, ¿no? Toda una nueva generación que pueden ser creyentes y profesar el Islam como religión, pero que no están de acuerdo en que la religión sea ley civil, y que traen toda esta idea modernizadora, ¿no? Figuras como Mustafa Kemal Atatürk en Turquía, todavía no en el poder, pero en camino a llegará al poder en 1923, o como Reza Khan, ¿no? Después Reza Shah en Irán, que ascenderá al poder en 1921. Eh,
Amanullah es parte de este mismo grupo de ideas reformistas modernizadoras dentro de los estados islámicos. Y claramente él está inspirado, ¿no? Tanto por Ataturk como por Reza Khan, en este aspecto de una separación entre el Estado y la Iglesia y de la instauración de un Estado muchísimo más moderno. Todos comparten una visión de reforma interna, de modernización institucional, de secularización relativa, de ruptura con la tutela imperial de Gran Bretaña. Por ende, pues la proclamación de Amunajla, pues no es una sucesión dinástica, es el inicio de este proyecto político moderno que buscará redefinir el papel de Afganistán como un Estado soberano, reformista, autónomo dentro del escenario internacional, ¿no? Y pues finalmente, la decisión de Amanullah Khan, pues será declararle la guerra al Imperio Británico en 1919. Una acción muy audaz, simbólica, estratégica, de muy alto riesgo. Militarmente, Afganistán está súper limitado, no, en apariencia al menos, pues no tiene el poder como para declararle la guerra al Imperio Británico. ¿No? Pero pues sí, con un objetivo muy claro, romper definitivamente con el control británico sobre su política exterior, obtener el reconocimiento internacional de soberanía plena. Y pues es una de esas veces en la historia moderna en las que un Estado pequeño desafía abiertamente a una potencia imperial y sale fortalecido. El 6 de mayo de 1919, sin previa la declaración formal, sin una provocación directa, tropas afganas cruzan la frontera oriental e inician un ataque contra los puestos británicos en la frontera noroeste de la India. Eh, um, Cruzan el paso y empiezan a ocupar regiones de la India británica por breves periodos, ¿no? Algunas tribus pastunes pelean del lado indio de la frontera, se unen a los afganos y empiezan a avivar toda una rebelión en esta región fronteriza. Las fuerzas del Raj británico responden con mucha eficiencia militar, con la movilización de artillería pesada, con la movilización de unidades aéreas, ¿no? Demostrando inmediatamente la desventaja enorme que tiene Afganistán como para declararle la guerra al Imperio Británico. Aviones británicos bombardean Jalalabad, la primera vez que recibe un bombardeo de este tipo. También bombardean Kabul. Esto pues causó un gran impacto psicológico, daños militares limitados, pero bueno, un temor muy fuerte entre la población. Pero las fuerzas británicas no logran ocupar territorio afgano y no logran forzar a una rendición y el conflicto se estanca en una serie de escaramuzas sin resultados claros, muy desgastantes, ¿no? Y pues es una gran ventaja para Afganistán. Desde el punto de vista militar, pues esta guerra fue
una demostración de resistencia de las fuerzas afganas, una guerra de desgaste para los británicos que lo que necesitaban a toda costa era evitar un conflicto prolongado en medio de problemas mayores que están surgiendo en la India, pues un conflicto prolongado con Afganistán es muy malo y muy desgastante para Inglaterra, ¿no? Inglaterra no tiene objetivos territoriales dentro de Afganistán y Afganistán tampoco pretende ningún objetivo territorial de la India ni nada por el estilo. Es una guerra por la dignidad y por la soberanía. Desde el punto de vista político, esta guerra es una estrategia efectiva de presión y finalmente logró su objetivo. Obligó a Gran Bretaña a renegociar su relación con Afganistán. Una victoria simbólica para Amanullah Khan, que se posiciona como el defensor de la independencia afgana frente al imperialismo. Hubo un precedente que inspira a que surjan más movimientos anticoloniales en el mundo musulmán. En agosto de 1919, con toda la guerra estancada, se establece un cese al fuego y se inician las negociaciones de paz, ¿no? En Rawalpindi, en la India británica. Y el resultado es precisamente el llamado Tratado de Rawalpindi, que básicamente pues consolida los logros políticos de, de, de Afganistán. No hay una victoria militar afgana, ¿no? Pero pues definitivamente es un gran triunfo diplomático y nacionalista, ¿no? Estos tratados marcan el ingreso de Afganistán al escenario internacional como un Estado soberano e independiente. En los tratados de Rawalpindi, básicamente Inglaterra renuncia a seguir controlando la política exterior de Afganistán. Por supuesto, también le quita el subsidio de 1.800.000 rupias que se le daba al gobierno afgano anualmente. Pero, pues, la guerra anglo-afgana termina con este dominio, con esta tutela británica que llevaba dándose más de medio siglo sobre la política exterior de Afganistán. ¿No? No es un triunfo militar, pero no importa, Afganistán claramente consiguió lo que quería conseguir, ¿no? Una independencia absoluta. Las consecuencias del tratado son muy claras. Para Afganistán, pues Afganistán se convierte en el primer país asiático en recuperar su independencia plena frente al imperio británico después de la Primera Guerra Mundial. Después de esto, a partir de esto, en 1920, Afganistán establecerá relaciones diplomáticas con la URSS, con Alemania, con Francia, con Italia, con Turquía y con Irán, posicionándose como un Estado plenamente soberano. Fue para Amanullah una victoria nacional muy importante, nacional y religiosa, reforzando su autoridad para emprender todo el proyecto de reformas que vendrá posteriormente. Para Gran Bretaña, pues representa una retirada estratégica, no una derrota, pero deja claro que pues el modelo del Estado tapón
ya no es sostenible, ¿no? Sí, Londres mantendrá sus intereses en la región mediante vigilancia, influencia indirecta, pero pues en definitiva ya no puede tener un control directo sobre Afganistán y tiene que permitir que Afganistán arme sus propios proyectos diplomáticos. Amanullah Khan, pues no es solamente un líder nacionalista, es también un gobernante profundamente influenciado por estas corrientes reformistas que se están dando en el mundo islámico, que buscan reconciliar al Islam con la modernidad, la ciencia y con el Estado-nación. Su proyecto reformista pues tiene tanto raíces locales como raíces internacionales claramente, y lo que busca, lo que pretende es convertir a Afganistán en un país fuerte, independiente, modernizado en términos políticos, sociales y culturales. ¿Mm? Se inspira en el modelo de Mustafa Kemal Atatürk. ¿No? Aunque Mustafa no había consolidado su poder, o sea, las reformas de de Amanullah, perdón, llegan a Afganistán antes que las reformas de Kemal Atatürk lleguen a Turquía. Pero la inspiración, en realidad, el modelo que está siguiendo Ahmadullah es el modelo propuesto por Atatürk, ¿no? ¿Mm? Este, ¿Cuáles son estas reformas? Secularización del Estado, se hace separar la autoridad religiosa de la autoridad política para lograr un sistema racional y moderno. Educación pública y laica, el fomento de escuelas no religiosas que se dediquen más a la enseñanza de ciencias. Otra cosa, el acceso a la educación femenina, que las mujeres puedan estudiar y puedan prepararse, ¿no? Esto, claro, nos lleva a toda una reforma legal que sustituya la Sharia por códigos civiles modernos y también la occidentalización de la vestimenta. Probablemente lo menos importante y sin embargo lo más notorio dentro dentro de las reformas, ¿no? Prohibir la vestimenta característica del Islam y obligar a sus respectivos pueblos a vestirse a la usanza de Occidente. El otro país que está siguiendo este mismo modelo de modernización es Irán, donde un coronel del ejército, Reza Khan, inicia también una política de modernización basada en una centralización del poder, acabando con las autonomías tribales también ahí, desarrollar una infraestructura de ferrocarriles, carreteras, telégrafos, urbanismo, reformas educativas y militares que promuevan el uso de la prensa, que promuevan una identidad nacional fuerte, reducir la influencia del clero chiita en la política, ¿no? Las condiciones religiosas históricas de Irán son muy diferentes de las de Afganistán y de las de Turquía, pero finalmente su reformismo claramente va hacia el mismo camino. Y Amanullah pues ve claramente en el Reza Shah o en Ataturk pues este respaldo, este modelo de modernización autoritaria, respaldado por un ejército, respaldado por una burocracia reformada, impuesto por la fuerza, ¿no? Pero tendiente a crear un Estado más moderno, más libre y sin controles religiosos. Aparte de estos dos gobernantes, desde luego, la modernización propuesta por Amunajla también se inspira directamente en corrientes internos y muy claramente también en la figura de su suegro, Mahmoud Tarsi.
un intelectual educado en el Imperio Otomano, fundador de un periódico, Seraj al-Akbar, que es un órgano de difusión de ideas reformistas, nacionalistas e ilustradas. Promotor de la educación moderna, de la emancipación femenina y del parlamentarismo. Tarsi, pues también influye muchísimo en Amanullah desde joven, y durante su reinado es incluso el principal consejero ideológico para lograr las reformas. Amanullah Khan intentará adaptar el concepto afgano a este modelo inspirado por Ataturk, por Reza Shah, por el reformismo islámico ilustrado, para transformar a Afganistán en un estado soberano, civilizado y respetado. ¿No? Bajo esta influencia, bajo este concepto es que empezará a generar todas las reformas que vengan, y también se enfrentará a una resistencia bien complicada dentro del propio Afganistán, ¿no? En cuanto Afganistán obtiene su independencia plena en 1919, pues empieza el programa de reformas sociales y culturales inspirado en estos modelos que hemos estado repitiendo, ¿no? Este, Estas reformas son profundas y aceleradas. Y el problema de imponer estas reformas es que van a generar una reacción conservadora que terminará por derrocar a Manujla. Una de sus medidas más audaces es promulgar una constitución de Afganistán, la constitución de 1923, conocida como la ley básica del Estado afgano, que es una constitución. Entre sus principales características está la afirmación de la soberanía del pueblo a través del emir, considerado su representante legítimo, mas no divino, el establecimiento de un sistema legislativo consultivo con la creación de una asamblea, la Loya Jirga, la asamblea de las tribus, pero ya establecida pues como para crear un sistema de legislación que podía debatir las leyes, no tenía poderes plenos, pero podía debatir las leyes. El reconocimiento formal de muchos derechos civiles, como el derecho a la educación, a la propiedad y a la igualdad ante la ley. El intento de limitar el poder judicial islámico tradicional para crear una serie de tribunales estatales laicos. Esto va a ser de lo que más va a prender la oposición del clero. No pretende abolir la Sharia, pero sí pretende subordinarla a una estructura legal más moderna. Desde luego, considera la educación como el pilar del progreso nacional, y pues por eso sus medidas también incluyen la creación de escuelas públicas laicas con programas inspirados en los modelos europeos y turcos, la educación femenina obligatoria en áreas urbanas, por lo menos. Se abren las primeras escuelas primarias para niñas, algo que no se había visto en la historia de Afganistán. Se introducen las ciencias, las matemáticas, la historia, la geografía dentro del currículum escolar. Se empieza un programa para enviar estudiantes afganos al extranjero, Europa, Turquía, Egipto, para formar a esta nueva élite técnica y política del país, ¿no? Fundaciones culturales, periódicos ilustrados, academias lingüísticas, fomento de una identidad nacional mucho más allá del tribalismo.
Por supuesto, se significa una ruptura con la enseñanza tradicional religiosa que se enseñaba en las madrazas, lo que fue visto por el clero como un ataque directo a su autoridad, y al clero nunca le gusta que lo ataquen, ¿no? Reformas en los derechos de la mujer, la parte más simbólica, más controvertida de su proyecto probablemente es esta reforma del papel de la mujer en la sociedad afgana, abolición del velo obligatorio para las mujeres de Kabul, promoción de la educación femenina, acceso limitado al empleo público, derecho a circular sin la tutela masculina, fomenta los matrimonios civiles, se limita la poligamia, sobre todo en las zonas urbanas. Su esposa, la reina Soraya Tarsi, pues es una de las figuras claves dentro de todo este movimiento, ¿no? Este es el prototipo de la mujer afgana de 1920. O el prototipo buscado, pues, ¿no? El ideal del emir, el ideal de buscar este nuevo aspecto, no la mujer con velo, mucho menos la mujer con burka, nunca la mujer guardada en su casa, no la mujer que requiere de la tutela masculina para todo, sino la mujer moderna, educada, libre. Medidas escandalosísimas para la sociedad tribal y religiosa, especialmente en las zonas rurales, desde luego, ¿no? Que lo ven como una amenaza directa al honor, a la moral, a la tradición islámica. Esta reforma judicial y administrativa, pues promueve la existencia de un código civil moderno para sustituir la aplicación estricta de la Sharia. Se impone una administración más eficiente, funcionarios capacitados, salario fijo, reglas codificadas, o debilitar el poder de los jueces religiosos. Y pues esto empieza a desencadenar una campaña abierta a la resistencia. Las reformas se concentran principalmente en Kabul, pero de todos modos esto generará una oposición muy fuerte, ¿no? Se imponen de manera vertical. No hay todavía una preparación cultural para que estas reformas entren bien, ¿no? En las zonas rurales y tribales, pues por supuesto que no. Y es donde vive la mayor parte de la población. Y esto es visto como una imposición extranjerizante, elitista. Muchos jefes tribales pues lo ven como una amenaza clarísima a su autonomía histórica. El clero empezó a organizar protestas, boicots, sermones incendiarios, especialmente en contra de la educación laica y de los cambios del rol femenino, ¿no? Muy adelantado a su momento, las reformas de Amunajla son pioneras en el mundo islámico, pero también son demasiado rápidas, muy urbanas, muy desligadas del tejido social tradicional afgano. Entonces sí logró avances notables en la educación, en derechos civiles, en organización estatal, pero no generan un consenso necesario y terminan por provocar reacciones violentas que terminarán por poner en jaque todo este modelo modernizador, ¿no? Mm. Las reformas modernizadoras, pues despiertan un entusiasmo en ciertos sectores urbanos ilustrados, pero provocan una reacción hostil y creciente en muchas capas de la sociedad que no van a ver esto con buenos ojos bajo ninguna circunstancia, ¿no? Este, esta oposición se va a articular alrededor de tres grandes pilares del orden tradicional: el clero religioso, las tribus rurales y los sectores conservadores de las ciudades.
Todo esto terminó por aislar al emir y por desestabilizar el régimen reformista. El clero sunita tradicional fue el actor más organizado y más vehemente en la oposición a las reformas. ¿No? Motivos del rechazo, pues la pérdida del poder judicial, el que Amanullah esté intentando reemplazar los tribunales de la Shaira con cortes civiles, con modelos occidentales, desplazando por ende a los cadis, a los jueces religiosos. La educación laica, pues la expansión de escuelas públicas mixtas científicas, pero pues le quita la influencia y el poder a las madrazas tradicionalmente el centro del saber religioso, y lo que más molestia causa, la reforma del rol de la mujer, la aparición de mujeres sin velo en público, la figura activa de la reina Soraya, son vistas como blasfemias morales, ¿no? Eh, la relación con potencias no musulmanes, como con Francia, con la URSS o con Alemania, tampoco le gusta a estos personajes. Y la recepción de embajadores europeos en Kabul es inmediatamente vista con recelos y como algo peligroso. Con todo este situación súper compleja, Amanullah Khan no tiene mejor idea que irse a un viaje muy largo en 1929. ¿No? Este, su idea es aprender de las potencias europeas, aprender de este reformismo y de esta modernidad, pero en un momento en el que hay grandes conflictos sociales dentro de su país, en la imposición de una reforma que no está siendo bien aceptada, pues el viaje de Amanullah terminó por restarle todo el poder. Se fue casi un año, visitó India, Egipto, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, Suiza, Turquía, entre otros muchos países, ¿no? Para fortalecer sus relaciones diplomáticas con Europa, pero también para aprender de los modelos administrativos y ver cómo se pueden adaptar a Afganistán. Se reunió con Mustafa Kemal Atatürk, ¿no? Y claro, regresa entusiasmado para profundizar su programa de reformas, incluso con reformas nuevas, ¿no? Como la prohibición del velo a nivel nacional, la reforma radical al código legal a favor de un modelo laico, la suspensión absoluta de las cortes religiosas. Es un error estratégico enorme. Mientras él recorrió Europa, su poder se debilitó. Las fuerzas conservadoras aprovecharon para reorganizarse y para preparar la resistencia. Cuando regresa y intenta aplicar un nuevo paquete de reformas aceleradas, más ambiciosos que el anterior, como decretar la obligatoriedad del código de vestimenta occidental para los funcionarios, como las restricciones del papel del clero dentro del gobierno, ¿no? Pues definitivamente esto no gusta. La situación se vuelve crítica y empiezan a estallar las revueltas tribales que llevaban pues casi 30 años debidamente controladas, ¿no? En el este, en el norte, en el sur del país, pues empiezan diferentes mulás conservadores, líderes locales, a liderar una serie de revueltas. El principal protagonista de esta etapa es un personaje completamente inesperado. Se llama Habibullah Kalakani. Habibullah Kalakani, a quien conocen como Bacha Isaco, que quiere decir el hijo del aguador. Un personaje totalmente alejado de la política, un líder popular tayiko, originario del norte, sin ningún tipo de educación formal, sin ningún tipo de linaje aristocrático, pero
pues que logra ser un personaje muy querido y muy admirado, que se proclama como defensor del Islam y de las tradiciones afganas contra la decadencia moral promovida por el emir desde Kabul, y que inicia la revuelta popular y tribal y que gana un apoyo increíble entre ulemas, comerciantes conservadores y tribus armadas. Avanza sobre Kabul impresionantemente rápido en enero de 1929 con una resistencia mínima. Amanullah, pues se enfrentaba a múltiples frentes de guerra, sin respaldo militar efectivo, sin cohesión en su administración, pues termina por abdicar. El 14 de enero de 1929 abdica en favor de su hermano, pero su hermano aguanta unos días y huye de Kabul. Después de que su hermano huye de Kabul, pues también Amanullah pues se exilia en la India, después en Italia, donde vivirá el resto de su vida. Pero pues es el fracaso abrupto a esta modernización forzada. Su régimen era visionario, adelantado, una idea magnífica que podía funcionar, pero en un momento en el que definitivamente no podía funcionar y sobre todo impuesto por la fuerza y con demasiada velocidad. Kalakani se proclama emir como Habibullah II. Su gobierno no dura nada, su gobierno dura de enero a octubre de 1929, es breve, es inestable, pero pues sí, lo que hace es restablecer la Sharia como ley suprema, cerrar las escuelas mixtas, prohibir las reformas sociales. No tiene experiencia política, no tiene experiencia administrativa y esto, pues claro, rapidito empieza a generar caos y el caos rapidito empieza a generar ingobernabilidad. Por lo que pues, fue derrocado en octubre de 1929 por Mohammed Nadir Khan, un general exiliado que regresó con todo el apoyo tribal y militar para restaurar el orden bajo una nueva dinastía. La caída de Amunajla de 1929, pues es más allá de la caída de un rey, ¿no? Es el hundimiento del modelo modernizador. Después de esto, Afganistán no logrará ya esta modernización. El breve triunfo de Habibullah Kalakani mostró pues el poder que tenía el conservadurismo social y religioso, y pues marcó nuevamente un ciclo de gobiernos más cautelosos, más pragmáticos, muy militarizados, que van a buscar modernizar, pero poquito, pero con cuidado, pero sin repetir los errores radicales del emir reformista. Y entonces, pues al final van a terminar por evitar que exista un reformismo profundo en Afganistán. Mohamed Nadir Khan, pues ya creó un gobierno mucho mejor organizado, con el apoyo de las tribus pastunes, ¿no? Que claramente desconfiaban de un emir tayiko, este, partidarios de una restauración ordenada del Estado, ¿no? Se adueñó del país rápidamente, y Kalakani pues, fue finalmente capturado y ejecutado el 1 de noviembre de 1929, junto con muchos de sus seguidores, ¿no? Diferentes historiadores ven el gobierno de Kalakani de diferente manera. Pues, algunos sectores, los sectores más conservadores e islamistas, pues ven a Kalakani como el héroe, como el símbolo del conservadurismo islámico, como un símbolo de resistencia religiosa frente a la occidentalización, y lo ven como un gran héroe. Para las élites urbanas más modernistas, pues fue un retroceso anárquico, vergonzoso,
que mostró la incapacidad del país para sostener reformas estructurales. Y esta incapacidad, pues la seguimos viendo el día de hoy, por supuesto, ¿no? Su reinado fue un paréntesis ahí reaccionario, ¿no? Este, que dejó claro que reformar Afganistán no iba a ser una tarea fácil. Con este episodio de Habibullah Kalakani, se terminó lo que había sido la década de modernización afgana y fue con un colapso institucional completo. Su ascenso, pues, es el producto del resentimiento, del vacío de poder, de la resistencia cultural, y su caída inevitable, pues, dará paso a una nueva etapa, a la restauración dinástica bajo Mohammed Nadir Shah, que va a buscar un modelo mucho más equilibrado entre tradición y modernización, y que pues ya no le va a abrir la puerta a una verdadera modernización en Afganistán. ¿No? Habrá un poco de intentos modernizadores, habrá desde luego habrá un Estado más moderno que el que tiene hoy el propio Afganistán, pero pues hizo que ya no se lograra el reformismo a gran escala. Esto se cierra en 1929, hasta lo que vemos ahorita. Esto se cierra en 1929, exactamente. Okay. Y pues sí, hasta aquí llegamos el día